Hola, soy Sofía. Anoche, en medio de la celebración del cumpleaños de mi padre adoptivo, mi hermana me miró a los ojos y me dijo: busca otra mesa. Esta es para la familia, no para chicas adoptadas. Y lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie, dijo nada. Simplemente se rieron. Sentí cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies en ese instante. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no perteneces a un lugar que se supone que es tu hogar? Antes de contarte lo que pasó justo después de que esas palabras me partieran el alma, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la persona que menos esperas decide poner a todos en su lugar. Mi vida siempre ha sido así, una especie de injusticia silenciosa. Fui adoptada por los Morales cuando era muy pequeña, y aunque me dieron un techo en su lujosa villa de Coral Gables, en Miami, nunca me dieron un lugar en su corazón. Crecí a la sombra de Isabela, su hija biológica, un año mayor que yo. Mientras sus logros se celebraban con fiestas extravagantes y regalos caros, como el BMW nuevo que le regalaron al graduarse, los míos eran recibidos con una palmadita en la espalda y un «¡Qué bien!». Sofía era la hija útil, la que ayudaba con los preparativos de las fiestas, la que cuidaba de la casa cuando viajaban, pero nunca la que se sentaba en el centro de la foto familiar. Mis fotos de infancia no estaban en el piano de cola del salón. Ese espacio estaba reservado exclusivamente para el linaje de sangre. A pesar de todo, yo seguía intentándolo. A mis 24 años, estudiando arquitectura, todavía albergaba esa tonta esperanza de que un día me verían como una de ellos. El cumpleaños número 50 de Ricardo, mi padre adoptivo, parecía la oportunidad perfecta. Ahorré durante meses para comprarle un reloj de una marca suiza que él admiraba, un gesto que, en mi mente, gritaba: «Te quiero, soy tu hija». Imaginaba su sorpresa, su abrazo, quizás unas palabras de agradecimiento que finalmente sonaran sinceras. Pasé semanas buscando el regalo perfecto, envolviéndolo con un cuidado casi ceremonial, convencida de que este detalle material podría, de alguna manera, comprarme un poco del afecto que tanto anhelaba. Esa noche, antes de salir, todo parecía extrañamente normal, casi esperanzador. Elena, mi madre adoptiva, incluso me hizo un cumplido sobre mi vestido. «Te ves muy elegante, Sofía», dijo, con una de esas sonrisas superficiales que nunca llegaban a sus ojos. Pero yo me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas. Ricardo me dio un breve asentimiento de aprobación al bajar las escaleras. Pequeños gestos, migajas de atención que yo recogía con desesperación. Durante el trayecto en el coche hacia Miami Beach, sentada en el asiento trasero mientras Isabela parloteaba sobre sus planes para el fin de semana, me permití soñar. Pensé que quizás, solo quizás, esta noche sería diferente. Llegamos a Javier's, uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la ciudad, un lugar donde el lujo se respiraba en el aire. La decoración era impecable. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo, y el sonido suave de un piano de fondo acompañaba el murmullo de las conversaciones. Nos guiaron a una gran mesa redonda en el centro del salón, un escenario perfecto para la celebración. Por un momento, me sentí parte de ese cuadro de opulencia y felicidad. Observé a las otras familias, riendo, compartiendo historias, y un nudo de anhelo se apretó en mi pecho. Quería eso más que nada en el mundo. Quería sentir que esa mesa, esa noche, también era mía. El momento llegó como un golpe helado e inesperado. Cuando todos estaban tomando asiento, justo cuando iba a ocupar la silla junto a Elena, Isabela extendió su brazo para detenerme. Su voz, falsamente dulce pero cargada de veneno, resonó con una claridad brutal. «Busca otra mesa. Esta es para la familia, no para chicas adoptadas». Lo dijo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas se giraran a mirar. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la risa nerviosa de Ricardo y Elena, que lo tomaron como una de las bromas crueles de Isabela. Nadie me defendió. Nadie me miró con compasión. Me quedé de pie, paralizada.
sintiendo cómo el calor de la humillación me subía por el cuello hasta las mejillas. Con el corazón hecho pedazos y la dignidad por los suelos, caminé como una autómata hasta una pequeña mesa auxiliar que un camarero me señaló con lástima. Me senté allí, sola, observando a mi familia, brindar y reír como si yo no existiera. El ruido del restaurante se desvaneció, y solo podía escuchar el latido de mi propio corazón roto. Instintivamente, mi mano fue hacia el viejo medallón de plata que siempre llevaba bajo el vestido, el único objeto que conservaba del orfanato. Lo apreté con fuerza, sintiendo el grabado desconocido contra mi piel. Era mi ancla en un mar de rechazo, el único recordatorio de que mi historia no había comenzado con ellos. A mitad de la cena, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y me acerqué a su mesa. El paquete con el reloj de Ricardo todavía estaba en mi bolso, con una calma que no sentía. Se lo entregué. «Feliz cumpleaños, Ricardo», susurré. Él apenas me miró, ocupado en una conversación. Tomó la caja, dijo un «gracias», distraído, y la dejó a un lado, junto a los otros regalos, sin siquiera molestarse en abrirla. Ese gesto, esa indiferencia absoluta hacia mi esfuerzo y mi cariño, fue la confirmación final. El reloj, mi símbolo de esperanza, no era más que un objeto sin importancia para él. La última puerta de mi corazón se cerró en ese preciso instante. Mientras volvía a mi mesa solitaria, algo dentro de mí cambió. Las lágrimas que amenazaban con salir se secaron, y el dolor agudo se transformó en una extraña y fría calma. Ya no sentía tristeza, sino una claridad abrumadora. Comprendí que había pasado toda mi vida mendigando un amor que nunca me iban a dar. Había intentado ser la hija perfecta, la estudiante perfecta, la persona perfecta, todo para ganarme un lugar que nunca estuvo destinado para mí. Esa noche, en ese restaurante, rodeada de un lujo que solo servía para resaltar mi soledad, tomé una decisión. Ya no buscaría su aprobación. Se acabó. Mi último acto como su hija sería pagar la cuenta de esa cena. Un gesto simbólico para saldar la deuda de mi crianza y cerrar este capítulo para siempre. Con esa decisión ardiendo en mi pecho, una frialdad desconocida se apoderó de mí. Observaba la mesa principal desde mi rincón del exilio, y por primera vez no los veía como mi familia, sino como un grupo de extraños bien vestidos actuando en una obra de teatro. Sus risas resonaban huecas, sus gestos parecían exagerados, una farsa de felicidad que ya no me incluía, y, lo que era más sorprendente, que ya no deseaba. Cada brindis, cada carcajada, era un recordatorio de los años que pasé tratando de encajar en un rompecabezas al que le sobraba una pieza. Yo, sentada allí, calculé mentalmente el costo aproximado de la cena, una cifra astronómica que representaba mucho más que comida y vino. Era el precio de mi libertad, la liquidación final de una deuda emocional que había pagado con creces durante toda mi vida. Ya no era una víctima, era una acreedora a punto de cerrar una cuenta. Mi mente, de repente, se desvió a un recuerdo de hacía unos años, durante las vacaciones de Navidad, mientras Isabela desenvolvía las llaves de su flamante BMW de nuevo, un regalo por ser tan especial. Yo recibí un set de libros de arquitectura y un comentario de Elena, para que te concentres en tus estudios y puedas construirte un buen futuro. En ese momento, sonreí y agradecí, tragándome la amarga comparación. Su hija biológica recibía lujos para disfrutar el presente. A mí se me daban herramientas para que me labrara un futuro lejos de ellos. La injusticia no era nueva, simplemente había aprendido a ignorarla, a justificarla. Pero esa noche, en la soledad de mi mesa, todos esos pequeños cortes, esas humillaciones silenciosas, se unieron en una sola herida profunda y sangrante. La indiferencia hacia el reloj que le regalé a Ricardo no era un hecho aislado, era la culminación de un patrón. El camarero, un joven de mi edad con ojos compasivos, se acercó a mi mesa con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la crueldad de mi familia. «¿La señora desea ordenar algo más? ¿Le traigo el plato principal aquí?», preguntó en voz baja, como si temiera romper el frágil caparazón que me había construido.
Por un instante quise decirle que no, que me iría. Pero algo en mí se rebeló. No iba a huir. Sí, por favor, tráigamelo aquí, respondí, mi voz sorprendentemente firme. Y una copa del mismo vino tinto que están sirviendo en esa mesa. Era un pequeño acto de desafío, una declaración silenciosa de que mi presencia, aunque segregada, merecía la misma calidad, el mismo respeto. No me escondería ni me marcharía avergonzada. Iba a ocupar mi espacio, aunque fuera uno pequeño y solitario. Mientras esperaba, sentí una mirada fija sobre mí. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Elena. No había ni una pizca de arrepentimiento o de empatía en su rostro. Lo que vi fue irritación pura. Su ceño ligeramente fruncido y el tenso movimiento de su mandíbula me decían que mi presencia solitaria en esa mesa auxiliar la estaba avergonzando. Estaba arruinando la foto perfecta de su familia feliz y exitosa. Mi dolor, mi humillación, eran un inconveniente para su imagen pública. Esa mirada fue más dolorosa que las palabras de Isabela. Comprendí que para mi madre adoptiva, yo no era una hija a la que proteger, sino un accesorio que, en ese momento, desentonaba con la decoración. El poder en esa familia no residía en el amor, sino en el control de las apariencias, y yo acababa de convertirme en una mancha en su impecable reputación. El plato principal llegó, una obra de arte culinaria que en cualquier otra circunstancia habría disfrutado. Un filete perfectamente cocido sobre una cama de puré de trufas. Olía delicioso, pero el nudo en mi garganta me impedía tragar. Moví la comida por el plato con el tenedor, creando patrones sin sentido mientras observaba la mesa principal. Ricardo, en el centro de la atención, había empezado a abrir sus otros regalos. Vi cómo desenvolvía una caja de puros cubanos de un socio, unos gemelos de oro de otro amigo, y sonreía con gratitud genuina. La pequeña caja que contenía el reloj suizo, mi regalo, mi gesto de amor desesperado, seguía intacta a un lado, olvidada entre papeles de regalo arrugados. Cada risa suya era como una pequeña daga que se clavaba en mi corazón, recordándome que mi esfuerzo, mi afecto, no valían ni el gesto de abrir una caja. Fue en ese preciso instante que la tristeza se evaporó por completo, reemplazada por una oleada de ira fría y lúcida, una furia que no quemaba, sino que enfocaba. ¿Cómo pude permitir esto durante tanto tiempo? ¿Cómo pude mendigar afecto de personas tan vacías, tan preocupadas por el brillo exterior que eran incapaces de ver el valor real de nada ni de nadie? La imagen de mis planos, de mis maquetas en mi pequeño estudio, inundó mi mente. Yo era una constructora. Pasaba mis días diseñando espacios, creando cimientos sólidos, estructuras que perduraran, y, sin embargo, había pasado mi vida entera tratando de vivir en una casa con cimientos podridos, una estructura emocional a punto de colapsar. La ironía era devastadora. Esa noche no solo decidí pagar la cuenta, decidí demoler esa casa falsa y empezar a construir la mía propia, desde cero. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, uno de los socios de Ricardo, un hombre mayor llamado señor Díaz, pasó junto a mi mesa de camino al baño. Se detuvo en seco, su rostro arrugado en una expresión de genuina confusión. Me miró a mí, luego a la mesa principal, y de nuevo a mí. Sofía, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí sola? ¿Pasó algo? Su pregunta, hecha con una inocencia desconcertante, fue como encender una luz en medio de la oscuridad. Rompió la burbuja de normalidad que los Morales intentaban mantener. De repente, mi aislamiento no era un asunto privado, sino un espectáculo público que requería una explicación. Todas mis alarmas internas se encendieron, pero mantuve la calma. Forcé una sonrisa tensa y respondí con una voz que esperaba sonara convincente. Todo perfecto, señor Díaz. Solo necesitaba un poco de espacio. A veces estas reuniones familiares son un poco abrumadoras, ya sabe. Mi respuesta, aunque educada y evasiva, tuvo el efecto de una bomba silenciosa. El señor Díaz asintió, aunque su mirada seguía siendo escéptica, y continuó su camino.
Pero el daño ya estaba hecho. Vi cómo Ricardo y Elena intercambiaban miradas de pánico. La atención de varios invitados cercanos se había desviado hacia mí. El murmullo en la mesa principal disminuyó. La reputación, ese bien tan preciado para ellos, estaba en juego. La posibilidad de un escándalo, de que la gente se preguntara por qué la otra hija estaba sentada sola en un rincón, era una amenaza mucho mayor para ellos que mi sufrimiento. De repente, mi dolor se había convertido en su problema, y supe que intentarían solucionarlo, no por mí, sino por ellos. La dinámica de poder, aunque fuera por un instante, había cambiado. Como era de esperar, Isabela se levantó de su asiento y caminó hacia mí con la gracia de una depredadora. Su sonrisa era puro veneno, una máscara de falsa preocupación que no engañaba a nadie. Se inclinó sobre mi mesa, su perfume caro, invadiendo mi espacio personal. Y siseó en voz baja para que solo yo la oyera. «Deja de hacer este numerito, Sofía. Estás poniendo a todo el mundo en una situación incómoda. Levántate y ven a la mesa ahora mismo». No era una invitación, era una orden. Y en sus palabras escuché el eco de años de manipulación. Mi dolor era mi culpa. Mi reacción a su crueldad era un drama. Mi existencia era una fuente de incomodidad no para ellos. Estaba siendo castigada no solo por la ofensa inicial, sino por no sufrirla en silencio y con una sonrisa. La miré directamente a los ojos, y por primera vez en mi vida, no vi a la hermana glamorosa y perfecta que siempre había envidiado. Vi a una persona hueca, aterrada de perder su posición privilegiada, cuya única fuente de poder era disminuir a los demás. La lástima que sentí por ella fue abrumadora y, extrañamente, liberadora. Una calma total me invadió. «No estoy haciendo ningún numerito, Isabela», respondí con una voz tranquila, casi indiferente. «Estoy exactamente donde quiero estar. Ahora, si me disculpas, vuelve con tu familia. No querrás que se pregunten por qué la hija perfecta está hablando con la adoptada». Usé sus propias palabras, sus propias armas, y se las devolví. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. Por primera vez, no me había doblegado. Isabela, sin palabras por primera vez en su vida, se dio la vuelta y regresó a la mesa con pasos furiosos. Su derrota era palpable. Yo, por otro lado, sentí una pequeña pero intensa oleada de triunfo. No había gritado, no había llorado, no había hecho una escena. Simplemente había reclamado mi derecho a existir fuera de su control. Mi mano, casi por instinto, buscó el medallón de plata bajo mi vestido. Lo apreté con fuerza. Ya no era solo un recuerdo de un pasado desconocido, sino un talismán, un ancla que me conectaba con una identidad que era solo mía, una historia que no les pertenecía. Con una resolución inquebrantable, hice una seña discreta al camarero que me había atendido. Cuando se acercó, le dije en voz baja pero clara: «Cuando estén listos, tráigame la cuenta de la mesa 12, la cuenta completa». Él asintió, y en su mirada vi una nueva forma de respeto. El acto final estaba en marcha. El camarero asintió. Su rostro una máscara de profesionalismo que no lograba ocultar un destello de sorpresa y, quizás, de admiración. Se retiró en silencio, dejándome en un vacío de quietud, mientras la cacofonía de la mesa principal continuaba, ajena al terremoto silencioso que acababa de provocar. Sentí una extraña ligereza, como si al tomar esa decisión me hubiera despojado de un peso que llevaba cargando durante 20 años. Ya no era la niña que esperaba ser invitada a la fiesta. Era la mujer que había decidido pagar la entrada y marcharse con la cabeza en alto. La cuenta no era solo dinero, era mi declaración de independencia, el finiquito de un contrato emocional que solo yo había respetado. En ese momento, el lujoso restaurante dejó de ser un escenario de mi humillación para convertirse en el lugar de mi liberación. Cada detalle, desde la servilleta de lino en mi regazo hasta el brillo de las copas, se sentía diferente, como si lo viera todo con nuevos ojos. La noticia de mi petición debió llegar a la mesa principal a través de alguna señal invisible, porque de repente, la conversación se detuvo.
Vi a Ricardo fruncir el ceño, confundido, y a Elena lanzar una mirada asesina en mi dirección, su sonrisa social congelada en una mueca de disgusto. Isabela, por su parte, soltó una risa corta y despectiva, susurrando algo al oído de su padre que lo hizo negar con la cabeza, como si mi acto fuera una pataleta infantil, una última llamada de atención. No entendían. No podían entender que no se trataba de ellos. No realmente. Se trataba de mí. Se trataba de trazar una línea final en la arena, de declarar que mi valor no estaba sujeto a su aprobación ni a su caridad, su reacción, su incapacidad para ver más allá de su propio ego. Solo reafirmó la certeza de mi decisión. Estaba haciendo lo correcto, no solo por mi dignidad, sino por mi supervivencia emocional. Mientras esperaba, mis dedos jugaron inconscientemente con el borde del menú de postres que habían dejado en mi mesa. Fue entonces cuando lo noté. El logo del restaurante, grabado en la esquina superior de la cubierta de cuero. Era un diseño intrincado, una especie de J, estilizada entrelazada con la silueta de un ave marina. Lo había visto de pasada en la entrada, en las copas, pero no le había prestado atención. Ahora, sin embargo, me paralizó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Con manos temblorosas, metí la mano bajo el cuello de mi vestido y saqué el medallón de plata. Lo abrí en mi palma, bajo la luz tenue de la lámpara de mi mesa. El grabado, desgastado por los años, era idéntico. La misma J, la misma ave. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo era posible que el único vínculo con mi pasado estuviera grabado en las paredes del escenario de mi última humillación? El camarero regresó, pero no traía la cuenta. En su lugar, su expresión era de disculpa. Señorita, disculpe la demora. El monto es considerable, y mi gerente necesita aprobar la transacción en una sola tarjeta. Estará aquí en un momento. Su nerviosismo era evidente. La situación era inusual, y yo, la chica solitaria en la mesa auxiliar, estaba creando un problema logístico que rompía con el flujo impecable del servicio de lujo. A lo lejos, vi a un hombre de traje, probablemente el gerente, hablando por un auricular cerca de la cocina, lanzándome miradas furtivas. La atención que estaba atrayendo era exactamente lo que los Morales temían. Su noche perfecta, su celebración de estatus y poder, se estaba desmoronando por un pequeño detalle que no habían previsto. Yo me mantuve serena, asintiendo al camarero como si fuera la cosa más normal del mundo, aunque por dentro, el descubrimiento del logo en mi medallón había abierto una caja de Pandora de preguntas y emociones confusas. Incapaz de soportar más la tensión y la vergüenza pública, Elena se levantó de su asiento. Con una elegancia forzada, caminó hacia mi mesa, su rostro una tormenta contenida. Cada paso resonaba como una advertencia. No venía como una madre preocupada, sino como la guardiana de la reputación familiar. Se detuvo frente a mí, su sombra cubriéndome. Sofía, ¿se puede saber qué estás haciendo? Siseó, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Estás montando un espectáculo. La gente nos está mirando. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arruinarle el cumpleaños a tu padre con este drama? Sus ojos no reflejaban preocupación por mis sentimientos, sino una ira fría por mi insubordinación. Para ella, mi dolor era un drama. Mi intento de recuperar la dignidad era un espectáculo. Una vez más, yo era el problema, la pieza defectuosa que amenazaba la perfecta maquinaria de su vida. La miré, y por primera vez, no sentí la necesidad de justificarme o de disculparme. La calma que me envolvía era como una armadura. No estoy haciendo ningún drama, Elena, respondí con una voz firme y clara, sin levantarla, pero cargada de una finalidad que nunca antes había usado con ella. Mas simplemente estoy pagando la cena. Considera que es mi regalo de despedida, mi forma de agradecerles por todo. La palabra despedida quedó suspendida en el aire entre nosotras, cargada de un significado que ella captó al instante. Su rostro pasó de la ira a la incredulidad,
y luego a un pánico apenas disimulado. Se dio cuenta de que no era una rabieta pasajera. Era un final. No supo qué decir. Abrió la boca, la cerró, y sin una palabra más, se dio la vuelta y regresó a su mesa, su caminar mucho menos seguro que antes. Justo en ese momento, el gerente del restaurante, un hombre de mediana edad con el cabello canoso y un traje impecable, se acercó a mi mesa. Sostenía la carpeta de cuero con la cuenta en sus manos. Me la entregó con una reverencia casi ceremonial, sus ojos curiosos fijos en mí. «Señorita, aquí tiene. Lamento la demora». Su tono era respetuoso, pero noté una vacilación en su voz, como si estuviera siguiendo un guión del que no estaba del todo seguro. Tomé la carpeta, el cuero frío bajo mis dedos. El peso simbólico era inmenso. Dentro de esa carpeta no solo había un número, sino el precio de 20 años de sentirme como una extraña, el costo de mi silencio, el valor de mi libertad. La mesa principal guardaba un silencio sepulcral, todos los ojos fijos en mí, esperando ver mi siguiente movimiento, esperando, probablemente, que fracasara. Abrí la carpeta. El número impreso en el papel era, como esperaba, astronómico. Era más dinero del que tenía en mi cuenta bancaria, pero tenía una tarjeta de crédito de emergencia que mis padres adoptivos me habían dado para la universidad, una que nunca había usado. La ironía era casi poética. Usaría su propio dinero para cortar el último lazo que me unía a ellos. Saqué la tarjeta de mi bolso. El plástico liso y sin usar se sentía extraño en mi mano. Era una tarjeta con un límite generoso, un símbolo más de su riqueza, y de cómo la usaban para controlar y mantener las apariencias. Al colocarla sobre la cuenta, sentí una oleada de poder. No era el poder del dinero, sino el poder de la elección. Estaba eligiendo activamente terminar con esto, en mis propios términos, usando sus propias herramientas en su contra. Ya no era una niña indefensa. Era una estratega a punto de hacer su jugada final. Mientras el gerente tomaba la tarjeta, una voz grave y resonante se escuchó desde el otro lado del salón. «Un momento, por favor». No era una voz fuerte, pero tenía una autoridad natural que hizo que todos, incluyéndome a mí y al personal, nos giráramos. Un hombre elegante, de unos 50 años, caminaba hacia nosotros desde una sección privada del restaurante. Vestía un traje a medida que hablaba de un éxito discreto y genuino, no de la ostentación de Ricardo. Su rostro me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. El gerente se enderezó al instante. Su expresión cambió a una de profundo respeto. «Señor Javier», dijo, casi en un susurro. El nombre me golpeó como un rayo. Javier, como el nombre del restaurante, como la J en mi medallón. El hombre, Javier, no le prestó atención al gerente. Sus ojos estaban fijos en mí. Había una intensidad en su mirada, una mezcla de dolor, reconocimiento y una emoción que no pude descifrar. Se acercó a mi mesa y se detuvo. Miró la tarjeta de crédito en la mano del gerente, luego el medallón que todavía colgaba visible sobre mi vestido, y finalmente me miró a los ojos. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El murmullo del restaurante, las miradas curiosas, la tensión de la mesa de los Morales. Todo se silenció. Solo existíamos él y yo en ese momento suspendido en el tiempo. Una pregunta silenciosa flotaba en el aire. Una pregunta que había vivido en mi corazón durante toda mi vida. Y en sus ojos, por primera vez, comencé a ver la sombra de una respuesta. Javier me miró, y en la profundidad de sus ojos vi algo que iba más allá de la simple curiosidad. Era un reconocimiento doloroso, una conexión instantánea que desafiaba toda lógica. El tiempo pareció detenerse. El murmullo del restaurante, las miradas indiscretas de los otros comensales, la tensión palpable en la mesa de los Morales. Todo se desvaneció en un segundo plano. Mi corazón, que momentos antes latía con una furia fría, ahora martilleaba en mi pecho con una mezcla de miedo y una esperanza tan frágil que temía que se rompiera con solo respirar. Él dio un paso más hacia mi mesa, su presencia llenando el pequeño espacio, creando una barrera invisible entre yo y el resto del mundo.
Era como si el universo entero contuviera la respiración, esperando su siguiente palabra. Con un gesto casi imperceptible de su mano, le indicó al gerente que se retirara. El hombre obedeció al instante, retrocediendo con la cuenta y mi tarjeta de crédito aún en su poder, como si hubiera recibido una orden de un rey. Javier no le dedicó ni una segunda mirada. Su atención estaba completamente centrada en mí, y más específicamente, en el medallón de plata que colgaba de mi cuello, ahora expuesto sobre mi vestido. Su voz, cuando finalmente habló, era suave, pero resonaba con un peso inmenso. ¿Puedo preguntar dónde conseguiste eso?, dijo, señalando el medallón con la barbilla. No era una pregunta invasiva, sino una súplica cargada de una emoción que no pude identificar, una mezcla de anhelo y temor que me atravesó el alma. Mi mano voló instintivamente hacia el medallón, mis dedos cerrándose sobre el metal frío y familiar. Era mi única ancla, el único pedazo tangible de mi historia antes de los Morales. Es lo único que tengo, respondí, mi voz apenas un susurro tembloroso. Estaba conmigo cuando me encontraron. No sé de quién era. Las palabras salieron con una honestidad brutal, una confesión de mi orfandad que había guardado en lo más profundo de mi ser. Decirlas en voz alta, frente a este extraño que me miraba como si viera un fantasma, se sintió como desnudar mi alma en medio del salón. Por el rabillo del ojo, vi a Ricardo ponerse de pie, su rostro enrojecido por una mezcla de indignación y confusión. Estaba perdiendo el control de la situación, y eso era algo que no podía tolerar. «Disculpe, señor», interrumpió Ricardo, su voz intentando sonar autoritaria, pero teñida de una evidente inseguridad. «¿Quién es usted? Esta es una celebración familiar privada. Le agradecería que no molestara a mi hija». La palabra «hija» salió de su boca con una torpeza forzada, un intento desesperado de reclamar una propiedad que nunca había valorado realmente. Era la primera vez en toda la noche que me defendía, y no lo hacía por mí, sino para proteger su propio ego, para reafirmar su estatus de patriarca frente a un intruso que amenazaba con desmantelar su perfecto escenario. Pero su reclamo sonó hueco, una mentira expuesta bajo las luces del restaurante, y todos en la sala podían sentirlo. Javier ni siquiera se giró para mirarlo. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, como si Ricardo fuera un ruido de fondo insignificante. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Javier, un rastro de plata bajo la luz tenue. «Ese emblema», dijo, su voz quebrándose por la emoción. «Yo lo diseñé. Era de mi esposa, Laura. Se lo di en nuestro primer aniversario. El mundo se detuvo. Laura. Un nombre. El nombre de mi madre, la J, no era solo por Javier. Era por su amor. El ave marina era ella. El restaurante, el medallón, todo estaba conectado. La verdad me golpeó con la fuerza de una ola, dejándome sin aire, ahogándome en un mar de revelaciones imposibles. No era un logo, era un legado. Y yo lo había llevado sobre mi corazón toda mi vida sin saberlo. Mi mente se convirtió en un torbellino de imágenes y sensaciones. Los años de sentirme fuera de lugar, la sensación persistente de que una parte de mí faltaba, la inexplicable conexión que sentí con el mar cada vez que visitaba la playa de Miami. Todo empezó a encajar de una manera dolorosa y abrumadora. El medallón no era solo un objeto, era la llave de mi identidad, una promesa silenciosa que había tardado 24 años en cumplirse. Levanté la vista hacia Javier, y por primera vez, no vi a un extraño. Vi los mismos ojos que a veces vislumbraba en mi propio reflejo, la misma forma de la mandíbula. Vi a mi padre. El conocimiento se asentó en mis huesos, una certeza tan profunda e innegable como mi propia existencia. Isabela, incapaz de soportar un segundo más sin ser el centro de atención, soltó una risa estridente y falsa. «Por favor, ¿qué es esto? Una telenovela. Papá, dile a este hombre que se vaya. Está arruinando tu fiesta con sus historias ridículas». Su veneno era un intento desesperado por romper el hechizo, por devolver la realidad a un guión donde ella era la estrella y yo era la extra. Pero sus palabras ya no me herían. Sonaban lejanas,
el zumbido de un insecto molesto en un momento de trascendencia. Su crueldad, que antes me había destrozado, ahora solo servía para resaltar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ella estaba tratando de proteger su mundo de cartón, mientras el mío, uno real y sólido, finalmente se estaba revelando ante mis ojos. Fue la intervención de Isabela lo que finalmente hizo que Javier apartara la mirada de mí. Se giró lentamente, y la tristeza en sus ojos fue reemplazada por una ira gélida y controlada que pareció bajar la temperatura de la habitación. Miró a Ricardo, luego a Elena, y finalmente a Isabela, su mirada deteniéndose en cada uno de ellos, evaluándolos, juzgándolos. El poder en la sala había cambiado de manos de forma definitiva. Ya no era el dueño del restaurante, era un padre que acababa de encontrar lo que había perdido y que veía con claridad a las personas que habían lastimado a su hija. El silencio se hizo tan denso que se podía cortar. La mesa de los Morales, antes el epicentro de la celebración, ahora parecía el banquillo de los acusados. Javier hizo una seña al gerente, que se acercó con cautela. «La cuenta de esta mesa», dijo Javier con una voz clara y resonante que llegó a cada rincón del salón. «Está cerrada. Es cortesía de la casa». Luego, su mirada volvió a la mesa de los Morales, y cada palabra que pronunció fue como un martillazo en el ataúd de sus mentiras y su estatus. «Ustedes no son bienvenidos aquí nunca más». Finalmente, se giró hacia mí, y su rostro se suavizó con un amor y un dolor tan profundos que me robaron el aliento. Puso una mano protectora en mi hombro, un gesto que sentí como si hubiera estado esperando toda mi vida, y mirando directamente a los rostros pálidos y atónitos de mi antigua familia, pronunció las palabras que lo cambiaron todo. «Y esta joven dama es mi hija». El silencio que siguió fue absoluto, un vacío ensordecedor que absorbió todo el sonido del restaurante. A Isabela se le cayó la mandíbula, su expresión de arrogancia reemplazada por una incredulidad grotesca. Elena se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados moviéndose frenéticamente entre Javier y yo, como si no pudiera procesar la escena. Ricardo simplemente se quedó allí, de pie, con la boca entreabierta, su autoridad desintegrada en un instante. La humillación que habían planeado para mí, el espectáculo de la chica adoptada, puesta en su lugar, se había vuelto en su contra con una fuerza devastadora. Estaban atrapados en el centro del escenario, expuestos y ridiculizados, mientras yo, por primera vez en mi vida, sentía el suelo firme bajo mis pies. Ya no era una extraña, estaba en casa. La declaración de Javier resonó en el silencio absoluto del restaurante. «Es mi hija». Esas 3 palabras reconfiguraron mi universo entero. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Ricardo, su postura de patriarca desmoronándose como un castillo de arena. Elena ahogó un grito, llevándose una servilleta a la boca, sus ojos fijos en mí con una mezcla de terror y una nueva, horrible comprensión. Isabela, por otro lado, parecía una estatua de cera a medio derretir, su expresión de desdén congelada en una mueca de pura incredulidad. Sentí la mano de Javier en mi hombro, un ancla de calidez y solidez en medio del caos que se arremolinaba en mi interior. Por primera vez en mi vida, no estaba sola en la tormenta. Alguien estaba a mi lado, reclamándome. El peso de esa mano no era una carga, sino un fundamento. Era la sensación de pertenecer. Javier no apartó la mirada de los Morales. Su voz, aunque mantenía un tono conversacional, cortaba el aire con la precisión de un bisturí. «Me gustaría saber», comenzó, dirigiéndose directamente a Ricardo y Elena, ignorando por completo a Isabela, «¿cómo fue que adoptaron a mi hija?» No era una pregunta casual, era una exigencia, una citación pública. Los obligó a rendir cuentas, no en la privacidad de una oficina legal, sino allí mismo, frente a sus amigos, sus socios, y un salón lleno de extraños que ahora eran testigos de su desmantelamiento. La humillación ya no era mía. Él la había tomado y se la estaba devolviendo, pieza por pieza. Los Morales, que vivían y morían por su imagen pública, estaban siendo desnudados bajo los reflectores que tanto amaban, y no había lugar donde esconderse. Elena fue la primera en romperse. Tartamudeó.
buscando palabras que no llegaban. Fue a través de una agencia. Todo fue legal. Teníamos los papeles. Su voz era un hilo frágil, despojada de toda la arrogancia y la autoridad social que siempre había proyectado. No podía mirar a Javier a los ojos. Su mirada estaba clavada en el intrincado patrón del mantel, como si allí pudiera encontrar una salida. Ricardo permaneció mudo, su rostro una máscara pálida de shock. La facilidad con la que su mundo se había venido abajo era palpable. Habían construido su vida sobre una base de apariencias, y un hombre, con unas pocas palabras certeras, acababa de demolerla por completo. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. Era la admisión de su completa y absoluta derrota. Ignorando su patética respuesta, Javier se giró de nuevo hacia mí. Con una delicadeza que me hizo doler el corazón, tomó mi mano entre las suyas. Sus manos eran cálidas y fuertes. «Tu madre, Laura», dijo, su voz quebrándose ligeramente por primera vez. «Ella te amaba más que a nada en este mundo. Yo estaba en un viaje de negocios en Asia, uno muy largo. Ella enfermó gravemente. Su familia nunca me aprobó. Me dijeron que ambos habían muerto en el parto». Hizo una pausa, tragando saliva. Les creí. Durante 24 años, he vivido creyendo que había perdido a las dos personas que más amaba. Me mintieron. La dieron en adopción para borrarme de su vida para siempre. El secreto, la mentira que había definido toda mi existencia, finalmente estaba al descubierto, crudo y doloroso. La verdad me inundó, no como un suave amanecer, sino como un relámpago que ilumina un paisaje oscuro y aterrador. No fui abandonada, fui robada. El sentimiento de no ser deseada que me había perseguido toda mi vida era una mentira, una cruel fabricación de personas que jugaron a ser Dios con mi destino. Miré a Javier, a este hombre que era mi padre, y vi en sus ojos el reflejo de mis propios años de soledad. Él también había estado solo, de luto por una familia que creía perdida. Una ola de empatía, de conexión profunda, me atravesó, sanando grietas en mi alma que ni siquiera sabía que tenía. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de tristeza, sino de un alivio abrumador, el tipo de llanto que llega cuando una larga y terrible guerra finalmente ha terminado. Sus ojos se posaron de nuevo en el medallón, que ahora descansaba en mi palma abierta. Lo diseñé para ella, explicó, su pulgar rozando suavemente el grabado, para que siempre llevara nuestro amor cerca de su corazón. La J era por mí, el ave marina era ella, por su espíritu libre, siempre soñando con volar sobre el océano. Te lo dejó a ti, Sofía. Era su forma de asegurarse de que llevaras una parte de nosotros contigo. Era su esperanza de que, de alguna manera, un día, esta pequeña pieza de plata te guiara de vuelta a casa. El objeto que había sido mi único consuelo en la oscuridad, mi único vínculo con un pasado anónimo, se reveló como lo que siempre fue. Un mapa, una promesa, un faro encendido por el amor de una madre, esperando pacientemente a que su hija lo encontrara. Incapaz de soportar un segundo más de irrelevancia, Isabella se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo de mármol. Su rostro estaba descompuesto por la rabia. «¡Esto es ridículo!», gritó, su voz estridente rompiendo el tenso silencio. «Obviamente es una estafadora, una cazafortunas. Seguro que investigó todo sobre usted para venir aquí a montar este teatro y quedarse con su dinero». La acusación era tan desesperada, tan llena de su propia malicia, que sonó absurda incluso para sus propios oídos. Era su último intento de arrastrarme a su nivel, de manchar mi momento de redención con su veneno, de reescribir la historia para que ella no fuera la villana, sino la víctima de mi supuesta conspiración. Pero ya nadie le creía. Su poder se había evaporado. Su ataque fue el último clavo en su propio ataúd. En lugar de sembrar la duda, su crueldad generó una ola de repulsión que recorrió el salón. Vi a los invitados en la mesa de los Morales mirarla con abierta desaprobación. El señor Díaz, el socio de Ricardo, negó con la cabeza con disgusto. La máscara de la familia perfecta se había hecho añicos, revelando la podredumbre que había debajo. Ricardo,
Finalmente sacado de su estupor por la vergüenza, habló con una voz hueca y sin vida. Isabela, siéntate, cállate. No era una orden, era una súplica. Era el sonido de un hombre que sabía que había perdido la guerra y solo intentaba minimizar las bajas. Isabela lo fulminó con la mirada, pero se dejó caer en su silla, derrotada y humillada públicamente. Javier ni siquiera se dignó a mirar a Isabela. Su desdén era absoluto. Se dirigió al gerente, que había estado observando todo desde una distancia prudente. Por favor, devuélvale la tarjeta de crédito a la señorita Morales y tráigale el abrigo a mi hija. El uso de mi hija fue deliberado. Una afirmación final de propiedad y protección. Luego, su mirada helada se posó en Ricardo. Noto que mi hija estaba a punto de pagar esta cuenta exorbitante. Supongo que debería agradecérselo, considerando que la tarjeta de su hija fue rechazada anteriormente. Con esa frase, expuso su última mentira. La fachada de riqueza sin esfuerzo, el BMW nuevo, las cenas de lujo, todo se reveló como un castillo de naipes. Los humilló con la misma arma que ellos usaban para medir el valor de las personas: el dinero. El gerente regresó casi de inmediato con mi abrigo y me devolvió la tarjeta, que tomé sin mirarla y guardé en mi bolso. Mientras Javier me ayudaba a ponerme el abrigo, un simple gesto de cuidado paternal que se sintió más real que 20 años de vida con los Morales. Mis ojos se encontraron con los de Ricardo por última vez. No vi ira en ellos, ni siquiera tristeza. Vi un vacío aterrador, la mirada de un hombre que se había dado cuenta de que había apostado todo al caballo equivocado y lo había perdido todo. Elena se cubría el rostro con las manos, incapaz de enfrentar la vergüenza. Isabela me miraba fijamente, sus ojos ardiendo con un odio puro e impotente. Y yo, por primera vez, no sentí nada por ellos, ni una pizca de rencor, ni una gota de piedad, solo una inmensa y liberadora indiferencia. Con su brazo firmemente alrededor de mis hombros, Javier me guió lejos de la mesa, lejos de las ruinas de mi vida anterior. El murmullo en el restaurante se reanudó, pero ahora era diferente, lleno de respeto y asombro. Justo antes de llegar a la salida, me detuve y miré hacia atrás una última vez. Mi regalo para Ricardo, el reloj suizo, todavía estaba en la mesa, sin abrir, un pequeño monumento a mi desesperado intento de comprar un afecto que nunca estuvo en venta. Parecía un objeto trivial, de otro tiempo, de otra vida. Era el símbolo de una deuda que finalmente había sido saldada. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta, hacia el aire fresco de la noche de Miami, al lado de mi padre, hacia el comienzo de todo. Al salir del restaurante, el aire húmedo y salado de Miami Beach me golpeó la cara como un despertar. Fue el primer aliento de aire verdaderamente libre que había tomado en años. El brazo de Javier seguía sobre mis hombros, una presencia sólida y reconfortante que me anclaba a una nueva realidad. No caminamos mucho. Nos detuvimos junto a un elegante sedán negro que esperaba en la entrada, un coche que irradiaba una clase silenciosa, muy diferente al ostentoso BMW de Isabela. El valet, con una reverencia, le entregó las llaves a Javier. «Llévame a casa, Sofía», me dijo con una voz suave, como si fuera la petición más natural del mundo. No estaba preguntando, estaba invitando. Estaba abriendo una puerta que yo había creído cerrada para siempre. Asentí, incapaz de pronunciar una sola palabra, y me deslicé en el asiento del copiloto, sintiendo cómo el cuero suave me acogía. El viaje en coche fue un silencio lleno de significado. No hubo preguntas incómodas ni explicaciones forzadas. Javier simplemente conducía, sus manos firmes en el volante, lanzándome miradas ocasionales que no eran de lástima, sino de una profunda y abrumadora ternura. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como estrellas fugaces, cada una marcando la distancia que ponía entre mi pasado y mi futuro. A diferencia de los viajes en coche con los Morales, llenos de la cháchara vacía de Isabela o las críticas veladas de Elena, este silencio era un bálsamo.
Era un espacio seguro para que mi mente y mi corazón comenzaran a procesar el terremoto que acababa de ocurrir. Cuando finalmente nos detuvimos, no fue frente a una villa fría en Coral Gables, sino ante una hermosa casa en Key Biscayne, con grandes ventanales que miraban directamente al mar. Entrar en su casa fue como entrar en otro mundo. No era un museo de riqueza impersonal como la casa de los Morales, sino un hogar. Había libros apilados en las mesas, arte vibrante en las paredes, y sobre el piano de cola del salón, docenas de fotografías enmarcadas. Mi corazón se detuvo al verlas. En casi todas ellas aparecía una mujer de sonrisa radiante y ojos que brillaban con una alegría contagiosa. Laura, mi madre. Javier me vio mirándolas y se acercó, señalando una foto en particular donde ella reía a carcajadas en un velero. Tenía tu misma sonrisa, dijo en voz baja. Por primera vez en mi vida, vi mi reflejo en la cara de otra persona. No era una pieza suelta, una extraña. Tenía una historia, un linaje de amor y alegría que me había estado esperando todo este tiempo. A la mañana siguiente, me desperté en una habitación de invitados que daba al océano. El sonido de las olas era la única música de fondo. Por un momento, sentí el pánico familiar de estar en un lugar nuevo, pero se disipó al instante. Estaba a salvo. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era una avalancha de mensajes y llamadas perdidas de los Morales. El último era un texto de Ricardo. Sofía, tenemos que hablar. Lo de anoche fue un terrible malentendido. No tires 20 años por la borda por un arrebato. Somos tu familia. La palabra familia me provocó una náusea amarga. Sin dudarlo, bloqueé su número, el de Elena y el de Isabela. No había nada que hablar. No había nada que salvar. Mi gesto no fue de ira, sino de una claridad absoluta. Había cerrado la puerta y, por primera vez, no tenía ningún deseo de mirar atrás. Unos días después, acompañada por Javier, volví a la villa de Coral Gables para recoger mis pertenencias. Él insistió en venir, no para enfrentarlos, sino para asegurarse de que yo no tuviera que hacerlo sola. La casa estaba extrañamente silenciosa, como si el alma se hubiera ido de ella. Elena e Isabela estaban sentadas en el salón, sus rostros pálidos y demacrados. No se levantaron. Simplemente me observaron mientras yo subía a mi antigua habitación y empezaba a empacar mis libros de arquitectura, mis maquetas y la poca ropa que realmente sentía como mía. Cada objeto que metía en la caja era un paso más hacia mi nueva vida. No sentí nostalgia, ni siquiera tristeza, solo una profunda sensación de alivio, como si estuviera limpiando los últimos vestigios de una enfermedad que me había consumido durante demasiado tiempo. Mientras bajaba con la última caja, Isabela se puso de pie, su rostro contraído en una mueca de desprecio. Así que lo conseguiste, siseó, su voz cargada del mismo veneno de siempre. Encontraste a tu papi millonario. Supongo que siempre fuiste una cazafortunas. Después de todo, la miré directamente a los ojos, y por primera vez, sus palabras no me alcanzaron. Rebotaron en la nueva armadura de autoestima que estaba empezando a construir. En lugar de ira, sentí una profunda lástima por ella. Su mundo era tan pequeño, su valor tan dependiente del dinero y el estatus, que no podía concebir ninguna otra motivación. No le respondí. Mi silencio, mi total indiferencia, fue la respuesta más devastadora que podría haberle dado. Su poder sobre mí se había desvanecido para siempre. Tomé mi caja y, sin mirar atrás, salí de esa casa por última vez. La vida con Javier se desarrolló con una naturalidad que me sanaba cada día. Me ayudó a transformar una de las habitaciones con vistas al mar en un estudio de arquitectura profesional, mucho más grande y luminoso que mi antiguo rincón en la villa. Pasábamos horas hablando, él contándome historias sobre mi madre, mostrándome sus cartas, sus diarios, llenando el vacío de 24 años con recuerdos que ahora sentía como propios. No intentó reemplazar los años perdidos, sino que me dio un futuro. Me presentó a sus amigos y socios no como un trofeo o una curiosidad, sino simplemente como mi hija, Sofía.
Y cada vez que lo decía, sentía cómo una pieza rota dentro de mí se soldaba, volviéndose más fuerte. Estaba aprendiendo a recibir amor, un amor incondicional que no exigía nada a cambio. Las consecuencias para los Morales no tardaron en llegar. La historia de lo ocurrido en el restaurante se extendió como la pólvora por los círculos sociales de Miami. El señor Díaz y otros socios de Ricardo cortaron lazos con él, avergonzados por su comportamiento y la revelación de su precaria situación financiera. Unos meses después, me enteré a través de un antiguo conocido de la universidad que habían tenido que vender la villa de Coral Gables. La fachada de opulencia que habían mantenido con tanto esfuerzo se había derrumbado. Isabella tuvo que vender su BMW. No sentí alegría por su desgracia, pero sí una sensación de justicia poética. Habían construido su mundo sobre cimientos de apariencias y crueldad, y al final, se había derrumbado sobre ellos. Ahora, meses después, estoy sentada en mi estudio, con los planos de mi primer proyecto real extendidos sobre la mesa. A través del ventanal, veo el sol ponerse sobre el océano. El medallón de plata ya no cuelga de mi cuello. Descansa sobre mi escritorio, junto a una fotografía enmarcada de Laura, mi madre. Ya no lo necesito como ancla, porque he encontrado mi puerto. La historia de mi vida no es una de abandono, sino una de reencuentro. Los Morales no me definen. Su rechazo no era un reflejo de mi valor, sino de su propia vacuidad. Mi nombre es Sofía. Soy la hija de Javier y Laura. Y por primera vez, estoy construyendo algo sobre una base que sé, con absoluta certeza, que nunca se derrumbará. Estoy en casa, mirando hacia atrás, a esa noche en el restaurante. Me doy cuenta de que la lección más grande no llegó con la revelación de quién era mi padre. Llegó en el silencio de esa pequeña mesa auxiliar, cuando decidí que mi dignidad no estaba en venta. Durante años, creí que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, si daba el regalo perfecto, finalmente me ganarían un lugar en su corazón. Pero la verdad es que el amor que tienes que mendigar no es amor, es una limosna, y ninguna cantidad de esfuerzo puede convertir una jaula dorada en un hogar. Aprendí que el primer paso para encontrar tu lugar en el mundo es tener el coraje de abandonar los lugares donde no te quieren, sin importar cuán lujosos o familiares parezcan. El verdadero hogar no es donde naces, es donde floreces sin tener que pedir permiso para existir. El dolor más profundo no vino de las palabras de Isabella, sino del silencio de los demás. Ese silencio me enseñó que la indiferencia puede ser más cruel que el odio. Me hizo entender que mi valor no era algo que ellos pudieran darme o quitarme. Era algo que yo misma había olvidado que poseía. Pasé tanto tiempo buscando mi reflejo en sus ojos vacíos que olvidé cómo era mi propio rostro. La verdadera transformación no fue encontrar a mi padre, sino encontrarme a mí misma en medio de los escombros de la familia que creía tener. El momento en que decidí pagar esa cuenta fue el momento en que me compré a mí misma, mi libertad, mi futuro. Fue la declaración de que mi valor no era negociable y que, a partir de ese instante, yo sería la única que le pondría precio a mi vida. A menudo me preguntan si los he perdonado, y la verdad es que he llegado a un lugar que está más allá del perdón, la indiferencia. Odiarlos sería seguir dándoles un espacio en mi vida, un poder sobre mis emociones. Pero ellos ya no ocupan ningún lugar. Son como personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. Una historia que me enseñó una lección valiosa, pero que ya no tiene relevancia en mi presente. La verdadera paz no llega cuando perdonas a quienes te hirieron, sino cuando te das cuenta de que ya no importan. Su castigo no es mi venganza, sino su propia vacuidad. La vida que deben vivir sabiendo que tuvieron un tesoro en sus manos, y lo descartaron porque no supieron ver su brillo. Mi historia no es sobre un rescate milagroso, es sobre la fuerza que descubrimos cuando nos quitan todo y nos damos cuenta de que lo único que realmente necesitamos, nuestra propia valía, siempre estuvo dentro de nosotros. El medallón que llevé toda mi vida no era un amuleto mágico, era un recordatorio de que mi historia no comenzó con el rechazo, sino con el amor. Todos llevamos un medallón así,
Una verdad interior que a veces enterramos bajo las expectativas y las opiniones de los demás. La clave es tener el valor de sacarlo a la luz, de reclamar nuestra propia historia y de dejar de permitir que otros escriban nuestro final. Tu narrativa te pertenece solo a ti. La arquitectura me enseñó que la estructura más fuerte necesita la base más sólida. Durante años, intenté construir mi vida sobre los cimientos podridos de la aprobación de los morales. Y, como era de esperar, todo se vino abajo. Ahora entiendo que la única base sobre la que puedes construir una vida feliz y auténtica eres tú mismo. Tu autoestima, tu dignidad, tu amor propio. Cuando construyes sobre eso, ninguna tormenta, ninguna palabra cruel, ninguna humillación puede derribarte. Te conviertes en tu propio refugio, en tu propio hogar. Dejas de buscar un lugar en la mesa de otros, porque estás demasiado ocupado construyendo la tuya. Una mesa donde cada asiento está reservado para quienes te celebran, no para quienes simplemente te toleran. Así que, si alguna vez te has sentido como yo, como una pieza que no encaja en el rompecabezas de tu propia vida, quiero que sepas esto. Quizás no es que tú estés roto, sino que estás intentando encajar en el rompecabezas equivocado. No cambies tu forma para complacer a quienes no aprecian tu diseño único. Busca el lugar donde tus bordes, tus colores y tus complejidades sean exactamente lo que faltaba para completar una imagen hermosa. No estás perdido. Estás en el camino hacia el lugar donde perteneces. Y ese viaje, aunque a veces sea solitario y doloroso, vale cada maldito paso. Porque al final del camino no solo encuentras un hogar, te encuentras a ti mismo. Mi historia tuvo un final que nunca imaginé, pero la lección que me dejó es universal. Si has llegado hasta aquí y algo de lo que he contado ha resonado contigo, si alguna vez has tenido que luchar por tu lugar en el mundo, me encantaría leer tu historia. Déjame un comentario contándome una vez en que te sentiste más fuerte de lo que creías posible. Y si quieres seguir escuchando historias sobre cómo encontramos nuestra fuerza en los lugares más inesperados, suscríbete al canal. Juntos, podemos recordarnos unos a otros que ninguna noche es tan oscura como para impedir que el sol, finalmente, vuelva a salir.